otra norma IEC de las que hemos hablado. Hay normas que se refieren a poner límites de tolerancia a los problemas de calidad de energía. ¿Cuánto es el límite de distorsión armónica? ¿Cuánto es el límite en Flickr? ¿Cuánto es el límite en regulación de tensión? Etcétera. Pero hay otro tipo de normas que nos hablan de cómo tiene que medir un equipo, un instrumento, para hacer ese tipo de medidas. ¿Cuáles son los algoritmos, la ventana de tiempo que utiliza un equipo? Porque se va a utilizar en cuantificar la calidad de energía. Entonces, hemos hablado de normas como la N50160, estas sí con umbrales límites. Marcelo, lo primero que mostró de su presentación estaba esta pantallita que es de un equipo en particular y de otro equipo también la traen a través del software, que lo que hace es medir, se llama modo monitor porque monitorea la calidad de energía en base a esta norma particular, la N50160. Como se ha mencionado varias veces, esta norma se basa solamente en mediciones de tensión y de voltaje RMS, lo que acá se conoce como regulación de tensión, armónicos de tensión, Flickr, fenómenos como los huecos y las sobretensiones, del balance y medición del monitoreo de la frecuencia. Eso se utiliza para ver en qué estado está nuestra calidad de energía. Entonces, la normativa chilena tomó esta norma como base para poner ciertos límites. Y también utilizó, en el caso particular de corriente, que es lo que acabamos de hablar, no estuve solamente al armónico de tensión, utilizó la norma, el estándar IEEE 119. Que, como yo decía, tal vez no conocido en lo que por dirección de corriente armónica. Y el estándar IEEE además contempla otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo lo que se llama un fenómeno que se llama notch, que básicamente también de forma de onda que se produce típicamente los sistemas purificadores controlados, pistores, ¿cierto? Que cuando entra un par de pistores en conducción, justo cuando se produce la transición, se produce una especie de cortocircuito, entonces la forma de onda es como si le quedara una aspa blanca que tiende a hacer la tensión a nivel cero. Ese tipo de cosas también se resuelven en esa normativa, pero esta normativa no las contempla. Y como les decía, están los otros tipos de normas que son los que dicen cómo tiene que medir un instrumento. Para eso está, por ejemplo, la 61430, que es la que normalmente define esto de los 7 días, cada 10 minutos, con el percentil de tanto. Ese tipo de cosas están puestas en la normativa IEC 61430. O sea, básicamente cuáles son las ventanas de tiempo para poder medir estos fenómenos. La 61.417 específicamente para el armónico de tensión y la 61.415 específicamente para el Flickr. Esas son normativas que dicen cómo tiene que estar hecho un equipo para poder medir estas variables. La norma IEC 61.430 también define clases de equipos, equipos clase A, equipos clase S, y también hay una tercera clasificación que son los equipos clase B. Si alguien ha leído esta normativa, de hecho se les obliga a las compañías distribuidoras que cuando hagan las mediciones, ¿cierto? En los puntos que se indican, se especifica si el equipo tiene que ser, por ejemplo, clase A o clase S. Un equipo clase A es un equipo que cumple íntegramente con todos los puntos de esta normativa, la 61.4 y 3, con todos, cada uno de esos puntos. Por ejemplo, esta normativa habla de que esos equipos tienen que tener una cierta capacidad de conectar un dispositivo para hacer sincronización vía GPS. Yo podría tener distintos equipos midiendo distintas locaciones, pero están todos sincronizados vía GPS. Si el equipo no tiene eso, después de ser clase A. O sea, tiene que cumplir con todos los puntos de la normativa para que sea clase A. Los que son clase A también, por sobre los clase A, sobre clase S, tienen además una mayor exigencia en la exactitud de detección. Bueno, entre otras cosas. ¿Cuál fue la idea de esta clasificación? Que cuando yo tengo que distinguir algo, cuando tengo una controversia con una empresa distribuidora, por ejemplo, con un usuario, para dividir esa controversia, los equipos que se utilizan para eso, los autorizados para hacer eso, son los clase A. El tema es que antiguamente la empresa distribuidora ponía un equipo, yo ponía un equipo como contraparte, pero si los algoritmos por los cuales medían estos parámetros eran distintos, los resultados eran distintos. Entonces, no sabíamos si estaba de acuerdo, o sea, nos poníamos de acuerdo porque eran medidos con dos sistemas distintos. Esa es la idea de apuntar a los equipos clase A, o sea, independiente de la marca, si la empresa distribuidora viene por un lado y yo pido por el otro, un equipo de
si es clase A independiente de la marca, los resultados sí son comparables, ¿ya? Porque trabajan en base a esta normativa que se estandariza el proceso de la medición. La EN50-160, como ya lo mencionamos, está basada solamente en mediciones de tensión y para eso mide la frecuencia, la amplitud, la forma de onda y la simetría. Simetría por el balance, básicamente. Y en cambio, la otra es la que nos indica los intervalos y cómo se deben hacer las mediciones. De hecho, bueno, está el estándar de 50-160, esos son los parámetros que miden, están todos contenidos en este nuevo monitor, por ejemplo, de los instrumentos Brugge. Y aquí hay una comparativa, la tabla donde se explica la norma N50-160. Nuevamente, esta norma pone límites. Entonces tenemos que, por ejemplo, para la frecuencia nos indican cómo es la medida, por medio de la frecuencia de cada ciclo durante 10 segundos, cuáles son los límites, más o menos 1% para el 99.5% del tiempo del registro tiene que estar bajo este valor. Y así sucesivamente para cada uno de los parámetros que hemos descrito, y que la distorsionamiento de la voltaje, la regulación de tensión, etc. Esto ya lo comentamos. Y la norma IS, como en particular, por ejemplo, la 61.030, nos da estas ventanas básicas de observación. Esto es importante señalarlo porque mucha gente piensa que como se ha presentado acá en ese registro de 7 días, con un intervalo de 10 minutos, piensa que a lo mejor la medición se hace cada 10 minutos y el equipo entre medio, el instrumento que uno está usando para medir, no hace nada. Entonces, porque hay datos que se podrían perder. Pero esto clarifica porque esta norma lo que establece es que la ventana básica de observación para fenómenos como el voltaje RMS, la medición del valor RMS, la ventana básica de observación es de 200 milisegundos. O sea, el periodo de integración son 200 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que el equipo toma 200 milisegundos para frecuencia de 50 Hz serían 10 ciclos de red, toma 10 ciclos de red y calcula un valor RMS. Dijimos que el intervalo para cuantificar la calidad de energía era de 7 días con un intervalo de 10 minutos. Entonces, ¿qué hace el equipo? Toma 200 milisegundos, se corre medio ciclo de red y cuenta nuevamente 10 milisegundos y saca un valor RMS, se corre medio ciclo y toma 10 ciclos de red nuevamente y calcula otro valor RMS y así sucesivamente hasta completar los 10 minutos del intervalo. Y de todos esos valores me entrega un promedio de cuál es el valor RMS promediado en el intervalo de 10 minutos. Y además, cuál fue el valor máximo de todos esos promediados y cuál fue el valor mínimo. Entonces, en 10 minutos, el equipo midió, después de medir y vuelve a medir el mismo, está midiendo todo el tiempo en ese intervalo de 10 minutos con ventanas de observación de 200 milisegundos. Me va a indicar el valor promedio de ese intervalo de 10 minutos, el máximo y el mínimo. O sea, tengo completamente caracterizado ese intervalo. También habla de los otros tiempos de integración que normalmente se les llama tiempos de compactación. O sea, yo tomo como base los 2 minutos para obtener un valor de 3 segundos. O valores de 10 minutos, como por ejemplo, mucho hemos mencionado, el sticker de corto tiempo está 10 minutos, entonces está sacado cierto periodo de mediciones con ventanas de observación de tiempo mucho más cortos. Bueno, en general, que yo creo que lo hemos mencionado, la clasificación del equipo